Hace unos años, si eras joven en España, lo normal era decir que eras feminista. Hoy, cada vez más jóvenes están haciendo justo lo contrario. Debates y charlas que parecen peleas de colegio, políticos con mensajes vacíos, manifestaciones que no cambian nada, y en redes todo el mundo es experto en nada. Mucho ruido, pero ninguna solución. ¿Qué ha pasado con el feminismo? ¿Cómo hemos pasado de verlo de forma positiva al villano de la película? Realmente, si te pones analizando a fondo, esto generalmente es culpa de los comunistas y de los Espera, vamos a ver. Yo, ahora quién me está cambiando el guión. Bueno, por lo menos está trabajando el tío, algo es algo. Todo empieza a explotar en la década del 2010. Así que olvidado los libros de historia de aburrido del instituto. Esto nace más o menos cuando se hizo el gran movimiento 15M, que consistía en protestas contra la corrupción y el bipartidismo. En estos movimientos, al inicio, los mensajes que eran feministas eran minoritarios o incluso eran directamente rechazados en las acampadas. Pero después de este punto es donde empieza todo. En 2016 llegó el caso de La Manada, una violación grupal de una joven de 18 años en los Sanfermines. Las primeras sentencias calificaban los hechos como abuso sexual en vez de una violación. Y claro, con este caso y con las sentencias, el lema "no es abuso, es violación" hizo que se levantase todo el país. Es más, en 2019 el Tribunal Supremo corrige la sentencia. Condena a los 5 miembros de La Manada a 15 años de cárcel por violación múltiple. Al final todas las manifestaciones y que todo un país se moviera mereció la pena. Pero este punto es clave, porque no iba a durar para siempre. En el 8M del 2018, España hizo historia al organizar la primera huelga general feminista de 24 horas. El lema era: si nosotras paramos, se para el mundo. Y básicamente era para mostrar el trabajo invisible de la mujer. Esto llegó muy lejos, llegando a que 6 millones de personas en casi 200 ciudades españolas secundaron los paros. A partir de aquí, el feminismo ya estaba en la cultura, estaba en internet, estaba en la música, en la forma de hablar con tus seres queridos. Ser feminista era ser de los buenos y tuvo un importante cambio en la política, coincidiendo con el auge de nuevas fuerzas políticas como Podemos y más adelante Sumar. En esa época la gente joven no necesitaba justificarse ni nada por decir que eran feministas y que no sonase que eran unos extremistas, pero a partir del 21 la cosa ya dejaba de verse con colores. Ahora vamos a irnos un poquito más a la actualidad. El discurso se volvió institucional. Y bueno, la verdad es que se complicó bastante. Sin enrollarnos mucho, vamos a hablar de la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Una ley que nace con el objetivo de reforzar el consentimiento, pero que generó una polémica tan grande al saber que hubo más de 1000 reducciones de pena y más de 120 excarcelados. Políticamente, esto fue una pelea casi infinita de a ver de quién era el responsable. Que si que los jueces eran machistas, o que si fue Irene Montero o el Ministerio de Igualdad. En este vídeo no nos vamos a meter en eso, porque no es lo importante. Que se maten entre ellos, que a mí me da igual. Pero sí que es cierto que esto lo que generó fue una sensación de conflicto constante en la opinión pública. Para defender a las mujeres y a las personas no binarias, se propuso el lenguaje inclusivo. Pero mientras uno los defendía, otros lo veían como un rockero ve a Bad Bunny. Me la voy a llevar toda con VIP. Y si un movimiento se percibe que es más exagerado que la sonrisa de Mr. Big, la gente empieza a tirar la toalla. En paralelo, el feminismo ha estado muy presente en colegios, institutos y en debates de redes sociales. Vamos, en TikTok y en YouTube no paran de salirme cientos y cientos de debates que si feminista contra The Vox y todo eso. Y es que las redes le dan poder al feminismo y al antifeminismo. Y también a los mensajes que son más polémicos o emocionales. Pero el papel que juega internet lo vamos a tocar un poco más tarde, así que quédate hasta el final del vídeo. Y aquí entra un concepto interesante, la reactancia, que es cuando una persona siente que le están imponiendo una idea y reacciona haciendo justo lo contrario. Por eso seguro que muchos de vosotros en el instituto, mientras te dan la tabarra de con el tema de la igualdad, os metéis una pedazo de siesta en medio de la clase porque da absolutamente igual. Y aquí viene uno de los puntos más incómodos de todo el tema. Hay estudios que dicen que muchos chicos sienten que el feminismo los señala con el dedo. Bueno, y todo el mundo sabemos que señala a la gente de mala educación. Me vais hablando y follo. Sienten que las leyes y el sistema los odian solo y por el único simple hecho de que son hombres. Eso consigue que la palabra feminismo sea más odiada que los anuncios del tema. Por eso muchos de vosotros habréis escuchado o habréis dicho: yo ni machismo ni feminismo, yo igualdad. Y no es porque sean tontos. La psicología dice que cuando un hombre se siente atacado por un discurso moralizante,
el cerebro entra en guerra y no sale de ahí. Esto no significa que sea una regla general, pero sí que es cierto que es una percepción que aparece en muchísimos debates actuales. Cuando estaba haciendo este vídeo, al principio pues tenía pensado hacer lo que hago siempre con todos mis vídeos. Yo explico la información que voy recogiendo y aprendiendo, lo muestro con ejemplos, tal, lo que hago siempre, vaya. ¿Qué pasa? Que este tema es más complicado, así que he decidido hacerle unas pequeñas preguntas a 3 mujeres que participan en algunos proyectos feministas para que me dieran su punto de vista en algunos temas. Esas son Antonia, Isma y Katy. Y bueno, ya que estamos haciendo promo, y yo. Deja tu like, hypea el vídeo, suscríbete al canal. Hermano, los vídeos están quedando todo guapos, no me puedes decir que no. Ahora si me callo un mail os dejo con una parte de la entrevista. Hasta luego. Yo es que pienso que no es culpa del feminismo cómo se lanzan estos mensajes. Mujeres feministas, los hombres feministas lanzando mensajes claros y directos. Queremos igualdad y no lanzamos mensajes autocríticos hacia los hombres, lanzamos mensajes de igualdad. Son más bien cómo son percibidos que cómo son lanzados por parte de la persona feminista. Y también que se encarga de lanzar estos mensajes erróneos o ambiguos, distorsionados sobre el feminismo, no somos nosotras. Desde luego nosotras queremos dejar claro qué es lo que es el feminismo, para qué sirve y que es una forma de construir igualdad. Si se percibe otro tipo de mensaje, claramente no lo hemos lanzado nosotras. Sí, además esto no se, yo qué sé, de ninguna manera se puede considerar una imposición moral. Estamos hablando más bien de derechos humanos, de que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Entonces, la autocrítica, yo creo que la autocrítica a lo mejor no estaría mal, de qué podemos hacer más bien en positivo para que esos mensajes les lleguen de otra manera, pero que coincido con Antonia en que al final esos mensajes se distorsionan por parte de quien le interesa que se distorsionen. Y por eso se interpretarán así, no lo sé, pero desde luego la intención del feminismo solamente es que lo que siempre decimos, que seamos iguales, o que tengamos, ni siquiera que seamos iguales, porque somos diferentes, pero que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y que... ¡Hola! Con todo lo que hemos hablado antes, ya nos podemos ir haciendo una idea de qué es lo que van a decir los datos sobre la reacción entre los jóvenes. Según los datos del FAD Juventud, dice que la identificación feminista juvenil sube del 34,8% en 2017 al 49,9% en 2021. Y luego baja al 42% en 2023 y al 38,4% en 2025. También la mitad de los jóvenes consideran que el feminismo es una herramienta de manipulación política. Y en las chicas ha bajado de un 57,4% en 2023 a un 51,3% en 2025. Pero lo interesante no es solo que baje, es por qué baja. Es importante aclarar que lo que cae es la etiqueta de feminista, no el querer la igualdad. El barómetro también muestra que aunque la gente no diga que es feminista, sí defienden derechos y medidas hacia las mujeres. Los jóvenes de hoy tienen interiorizado cosas que hace 20 años eran impensables. Por ejemplo, en tu casa cuando tu padre y tu madre trabajan, no es que tu padre esté ayudando en casa, sino que se están repartiendo el trabajo simplemente. Sin embargo, el miedo entra en juego cuando muchos chicos sienten que las leyes les señalan por el hecho de ser hombre. Seguramente haya escuchado a alguien de mi edad o un poco más mayor decir que la presunción de inocencia vale menos que el testimonio de una mujer. Por ejemplo, en el vídeo una cosa que toco es, una de las cosas de esa sensación es, por ejemplo, la presunción de inocencia. De que cada vez los hombres la estamos perdiendo y si una mujer dice, yo sé, la han violado, la han pegado o lo que sea, pues al hombre directamente le van calabozos y si no hay presunción de inocencia. Cosa que es mentira. Eso es otra percepción. Otro mito. Es otra percepción que la mención. Es otro mito. Pero es que yo no creo que tenga que ponerse en ningún nivel. Sino que las dos cosas pueden Las dos cosas son compatibles. Además, tengo un caso, por ejemplo, cercano en el que el juicio se ha quedado paralizado, no se le ha considerado a la mujer víctima de violencia porque precisamente por esa presunción de inocencia se ha instado a otro juicio para pruebas y para demostrar cada parte si lleva o no lleva. Entonces, eso no es tan así, ¿eh? Es que yo creo que es un discurso barato y fácil y simple que se lanza para resolver un problema que no se puede resolver de esta manera. Con decir la culpa la tiene tal colectivo o el otro, evitamos que las personas tengan que pensar mucho en este problema para resolverlo.
¿Y qué pasa? Que la juventud se siente muy tentada a seguir ese hilo y no tener que pensar más en ese tema y ya está, pues blanco y en botella, leche, y no tengo que pensar más en él. También, al ver algunos discursos y debates, el feminismo lo empiezan a ver con otros ojos. El que esté normalizado que el padre haga las cosas de casa o que una mujer sea jefa de la empresa, vemos que están vendiendo la moto cuando ya tenemos una en el garaje. Ahora vamos a ver que a la vez, no solo que el feminismo esté decayendo, sino que la derecha más radical está creciendo como la espuma. Hace poco hemos visto como partidos como Podemos van perdiendo fuerza en algunas comunidades autónomas. Y Vox está en eso absoluto prime. Pero no solo hay que hablar de los discursos, también hay que ver las cosas de la vida real, que es lo importante. Aunque en 2019 los jóvenes decían que eran los más feministas, en esa época el machismo seguía presente entre los chicos. Como por ejemplo el mirar el móvil a tu pareja, el que elija la ropa que tu chica debe llevar, o los celos que se consideraban como una prueba de amor. Otro punto importante de tocar es que varios análisis ven que el feminismo también cae porque entre los jóvenes no lo ven un problema importante. Es decir, cuando ven el negocio y la campaña del feminismo, ven problemas más importantes como el acceso a la vivienda o problemas de salud mental. Esto el youtuber Jordi White lo explica muy bien en una entrevista que le hicieron. Y aunque se refería más bien a la cultura woke, nos puede servir perfectamente para este tema. Tenemos aquí una guerra... Franco, y a mí me flipa su perfil porque es que no es... Hostia, espérate que se me ha colado este clip. O sea, el primero es que se convirtió en un dogma moral. Y cuando tú conviertes algo en moral, lo haces poco atractivo para todo el mundo. Y sobre todo para la gente joven. No hay nada que odie más una persona joven que le digan esto está mal, esto es de mala persona. No, eso va a provocar que lo quieras hacer 5 veces más. Cuando yo era un crío, la moral venía de la derecha, del catolicismo, de la familia tradicional. ¿Qué hacíamos los chavales de esa época? Queríamos ser destroyers, ir contra todo esto. ¿Qué ha pasado en esta generación actual? Que la moral era no discrimines a nadie, no hables mal de esta persona, cuidado con esta palabra que ofendes. ¿Qué ha conseguido con esto? Que hoy en día la gente lo que quiere es desmarcharse, insultar a todo el mundo y llegar a otro extremo. ¿Por qué? Porque has convertido algo que podía ser positivo en un dogma moral. Con esto vemos que hay chicos que perciben el feminismo como un discurso moralizante que no encaja en su día a día, y otros que sienten que les culpabiliza sin ofrecerle un papel positivo. En cuanto a esta pregunta, yo creo que es que la palabra feminista llama mucho a error, porque feminista, ¿qué entendemos por feminismo? Partiendo de esa base, hay mucho desconocimiento sobre esta palabra. Feminismo significa igualdad de derechos y oportunidades tanto para hombres como para mujeres, pero es percibida como algo extremista. No sé, y que como una competencia entre hombres y mujeres, que realmente no va en esa línea. Yo creo que ya la misma palabra produce rechazo por el hecho de que no se conoce bien su significado. Cuando tú eres joven o con mucha juventud, no se da cuenta de las desigualdades, porque en la etapa en la vida en la que está ha tenido la suerte de que todo parece que somos iguales, mujeres y hombres. Hoy en día hay más libertad también que hace unos años, pueden hacer todo lo que quieren. Y luego yo creo que conforme la edad avanza y te pones con pareja, te vas a vivir juntos, tienes niños, es cuando ya empiezan a percibirse más las desigualdades. Claro, y comprendo la pregunta y comprendo por qué muchos hombres se sienten un poco como atacados con esta repetición de que el feminismo hay que mantenerlo y que la igualdad hay que mantenerla, porque no, como dice ella, no han vivido ese machismo como tal. Y me alegro muchísimo por estas personas. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Hemos hablado de la parte toda aburrida del vídeo, que es sin alma, de los datos, la analítica y todo eso. Pero ahora vamos a meternos en algo que nos afecta a todos, queramos o no, las redes sociales. Sobre el odio en internet ya tengo un vídeo hablando sobre eso y varias veces lo hemos tocado en este canal. Así que os lo dejo por aquí arriba las tarjetitas para que lo veáis más tarde. Internet nunca ha premiado lo que es verdad o lo que es mentira. Simplemente premia lo que te hace reaccionar. Y cuando más se enfada algo, más se comparte. Maldita.es lo explica muy bien. Por lo que recomiendo que estrellen su artículo y lo leáis entero. En los últimos años han ganado mucha popularidad mensajes de hombres que reforman actitudes machistas en plataformas como TikTok. Yo es que no dejaría que mi mujer tuviese cuenta de Instagram si no es un negocio para ella, directamente. Es que me parece que tener una cuenta de Instagram es de buscona, de estar buscando algo extra que no toca. Y para estar subiendo fotos en bikini o cosas por el estilo que solo va a tener la atención de babosos, me parece que sobra completamente.
Doctor, estoy con mi mujer, quiere salir de fiesta, ¿qué hago? Si tu mujer quiere salir de fiesta, simplemente muéstrale esto. Ya está. Simplemente ponte el pijama y ven a hacer un masaje. La mujer no quiere que apliques la lógica, que le preguntes, la mujer no quiere pensar más de la cuenta, quiere dejarse llevar. Ella quiere sentir tu poder, quiere que con una mano le sujetes las dos muñecas y que no pueda hacerte nada. Y con la otra le hagas dush, sujetes del cuello. Escúchame, Maricel, los hombres no son unos fracasados si no se casan y pueden crear estatus socioeconómico y acceder a muchas mujeres bellas. Pero vosotras sí. Pero, ¿por qué triunfan tanto estos discursos? Las redes están hechas para que esté más enganchado al móvil que JC Reyes y el Hincho juntos fumando porro. No, porro no, porro no. Sé sincero, ¿tú qué crees que engancha más? ¿Un hilo de arraes sobre género gramatical o un debate de una chica de Vox diciendo que hay que prohibir el aborto? Estos creadores venden el antifeminismo como si fuese ser un rebelde y el ser feminista un beta. Y en la adolescencia es más atractivo verse un rebelde que verse un aliado. Y antes de continuar voy a aclarar una cosa antes que la gente se me eche el cuello. Obviamente, aparte de estar en contra de los machos alfa, también estoy de las feministas que mandan odio hacia otro hombre. Pasa cuando se habla de que todos los hombres son potenciales violadores? La idea en potencia, que cuando en un fenómeno vemos un patrón de conducta y una desigualdad tan grande en quién es la víctima y quién es el agresor, hay que ponerlo encima de la mesa. Porque cuando tú tienes en potencia de algo, es que tu mera existencia te puede generar algún tipo de predisposición a actuar como tal, pero no es una causa-efecto. Hablamos de probabilidad de existir. Pero entonces en potencia somos bomberos, todos los hombres también. Podría ser. ¿Dónde está el problema? Una cosa no quita la otra, vamos. Para mí son lo mismo, pero de diferente color. Recordad, chavales, ni extrema derecha ni extrema izquierda. Solo extremo duro. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante. El ayudar a hombres con problemas de salud mental masculina o el aprender a ligar incluso, eso me parece fantástico y lo veo bien. Y hay muchos creadores que a mí personalmente me gusta cómo lo hacen. Yo no tengo problemas de lo que dicen, sino el cómo lo dicen. Y el problema no es el feminismo, es lo que internet ha hecho con él. Yo voy a repetir lo que también antes he hablado con Antonia, que es lo que me sugiere a mí cuando veo el término feminazi en contraposición con Giombro, que es la primera vez que lo he escuchado. Gimbro. O Gimbro, como Giombro le digo yo. Gimbro. Me suena eso a como cuando el feminismo se contrapone al machismo, como si el feminismo fuera lo contrario del machismo cuando no tiene nada que ver. Y esto me parece como un poco lo mismo. Aparte de lo que ha dicho ya Inma, de dónde viene la palabra feminazi, es como que para mí la feminazi no existe, porque no hay ninguna mujer que se dedique a exterminar a nadie, a los hombres, como hacía el nazismo, ¿no? Que es con quien se está comparando. Pero como que estamos mezclando términos o contraponiendo términos que no tienen nada que ver. De hecho, el concepto de feminazi, a raíz de que un periodista de radio utilizó el término de feminazi, estaba dirigida para mujeres que estaban luchando por sus derechos y el derecho al aborto, es decidir sobre su cuerpo. Yo creo que esta es la única forma que se puede combatir o contrarrestar es de la misma forma que llega, haciendo uso de las redes sociales, como hacen los que lanzan estos mensajes tan negativos, pues desde el feminismo pues también se hace un trabajo en ese sentido y intentando educar en igualdad, porque muchas de las cosas que ocurren es por desconocimiento. Y contestando a lo que Gomi ha propuesto sobre la evasión o la nube sobre los problemas reales de la precariedad laboral o la salud mental, todo este tipo de debates contribuyen mucho a que no se haga caso de estas cuestiones, como por ejemplo, siempre que hay alguna cosa grave que hay que afrontar y que hay que arreglar de alguna manera, surge el tema del aborto. ¿Y por qué? A colación, porque es una forma de desviar la atención. Una cortina de humo. Exacto, una cortina de humo de los problemas reales como la precariedad laboral y la salud mental, la vivienda, la salud en general, la vivienda. Muchos temas que tenemos que tocar, que no terminamos nunca de arreglar y que cuando salen a la palestra se interpone uno de estos temas, feminismo, aborto,
para desviar la atención y que no se consiga trabajar ni con uno ni con otro. Los datos muestran que la etiqueta feminista está perdiendo fuerza entre los jóvenes, pero eso no significa que la mayoría rechace la igualdad. Nos han dividido en grupos, fachas contra progres, hombres contra mujeres. Y mientras nosotros nos peleamos en los comentarios de un vídeo, los políticos y los influencers de la polémica se forran a más no poder. Los jóvenes no rechazamos la igualdad, rechazamos el ruido, los extremos, el que nos digan cómo tenemos que pensar y lo que es moralmente correcto o incorrecto. Así que no, el feminismo no es que haya desaparecido, lo que ha cambiado es cómo lo percibimos. Y el problema nunca fue la lucha, sino en lo que se ha convertido. Ni todas son feminazis, ni todos somos opresores. El mundo es injusto. Y por desgracia siempre nos vamos a encontrar gente que nos quiera hacer daño. Pero como digo siempre, generalizar nunca es la solución. Hay que dejar de preocuparse por lo que dicen las feminazis o los gimbros y centrarnos en los problemas reales. En las personas que realmente sí están sufriendo por culpa del machismo y en las verdaderas víctimas. Y mira, siendo sincero, este vídeo nace porque yo he sido el primero que le daba rechazo decir que soy feminista. E incluso a día de hoy me sigue costando. Y es porque las feministas que más voz tienen son las que tenían mensajes extremos que tanto odio. Por eso en este vídeo he querido traer a mujeres que yo pienso que sí que buscan una igualdad de verdad. Pero aprendí que no tengo que fijarme en lo que dice una loca de internet, sino en las cosas del día a día que te hacen reflexionar la vida de las mujeres de tu vida, los casos de tu pueblo, las tristes experiencias de gente conocida o incluso los miedos de tus amigas e ir solas por la noche. Yo personalmente me quedo con eso, y si de verdad queremos avanzar, probablemente el camino no sea gritar más, sino entender mejor. Ya que estamos, voy a resumir este tema con esta canción de Robe que tanto me gusta. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que te veas este, que hablo sobre cómo el machismo también ha evolucionado en la música. Así que nada, deja un like, suscríbete, activa la campanita, dame un poquito de hype, que es la nueva función. Y nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis sacado vuestras conclusiones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.